Se ha hablado mucho en estos días y en estos tiempos, y se sigue hablando y se sigue viendo, qué ocurre con la instalación del aeropuerto en Palomar, con Flybondi, con los vuelos, con gente que ha quedado varada, con vuelos que no responden. Horacio ha sugerido traer a un físico para hablar de la calidad de vida que compete a un lugar con tanto tráfico aéreo. Sí. Es Guillermo Jorge. Hola, Guillermo. Hola, ¿cómo estás? Físico. Físico, sí, Mamá, doctor en física. Doctor en física, qué bárbaro. ¿Por qué elegiste esto? ¿Desde chico ibas por ahí? Sí, un poco... No es común, por eso digo, tener un físico. Sí, no es común. No es común, un poco influido por algunos programas que pasaban cuando yo era adolescente, como era Cosmos, el programa Cosmos. Ah, Carl Sagan. Claro. Y bueno, un poco ahí descubrí esta pasión. Primero un poco más la astronomía, pero bueno, después cuando llegó el momento de decidir... Fuiste por ahí. Fui por la física, sí. Bueno, a ver, Horacio, vamos por esto. Has estado también en algunos otros medios de comunicación junto a vecinos de Palomar. Porque yo también soy un afectado de ver la panza a los aviones. Exactamente. Y a veces, en general, se habla de progreso y como que estamos nosotros luchando contra el progreso, que el progreso son los aviones, y el progreso está en otro lado, digamos. Acá no es una pelea contra el progreso, nosotros queremos el progreso, pero el progreso es también hacer las cosas bien. Y dentro de las reuniones que tuvimos con los vecinos, en una de las reuniones estuvo Guillermo, y realmente, digamos, los datos que aporta Guillermo son datos que aportó Aeropuertos Argentinos 2000, ¿verdad? Claro, sí, claro. Cuando en diciembre el presidente hace el decreto para pasar el aeródromo del Palomar a hacer al Sistema Nacional de Aeropuertos, él dice que en el mismo decreto dice que tiene que hacerse los estudios correspondientes de impacto ambiental, que no se habían hecho antes. Claro. ¿Está bien? Eso tendría que haberse hecho antes, pero bueno. Claro, algo básico. Cuando se presenta el amparo ambiental por los vecinos de Hurlingham, entonces la jueza Martina Fons realiza la inspección ocular y establece que antes de que empiece la operación comercial, que estaba pautada para febrero, tenía que realizarse el estudio de impacto correspondiente. Esto fue el 10 o 11 de enero. Entonces, ellos tuvieron tiempo, la empresa Aeropuertos Argentinos 2000, que en ese momento se hizo cargo de todas las obras de refacción del aeropuerto, empezó a hacer el estudio, pero tenía muy poco tiempo, porque tenía desde el 10, menos de un mes tenía para hacerlo. Entonces, en un tiempo récord de 10 días hicieron un estudio de impacto ambiental junto con una empresa que se llama Faisan, que es la encargada de hacer las mediciones ambientales y de ruido, y un grupo de la Universidad de La Plata, de la Facultad de Aeronáutica, que se encarga de hacer los cálculos de las huellas de ruido, o sea, hasta dónde va a llegar las curvas en función de la cantidad de decibeles, ¿no? Por ejemplo, la curva de 60 decibeles, de 65 decibeles, ¿qué forma van a tomar en el campo, en las cercanías del aeropuerto? Y que, digamos, la parte más perjudicada directamente es la parte, digamos, que compete a todo lo que es despegue, claro, y aterrizaje de los aviones, sí, ¿no? Exactamente. Bueno, esto fue presentado, esto se presenta ante las autoridades de control, que son la ANAC, la Administración Nacional de Aviación Civil, y el organismo nacional, del regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, el ORNA, que en un tiempo también récord de un día lo aprueban. Un día. Sin prácticamente hacer un análisis de la información que había ahí. Yo lo único que hice es agarrar, una vez que esto estuvo disponible en la página del Poder Judicial, que uno lo podía bajar, simplemente lo bajé y empecé a estudiar qué datos había ahí, qué datos ponía. ¿Y qué encontraste? Bueno, encontré algunas inconsistencias. No hay protocolos establecidos para ruidos aeronáuticos. Existe una norma IRAM, que es la norma IRAM 4062, pero es para ruidos molestos en el vecindario. Un ruido que puede hacer una fábrica,
Todas fuentes puntuales estacionarias, no sirve para tránsito. La turbina es otra cosa. La turbina del avión es otra cosa. Bueno, ellos lo primero que hacen es aplicar esa norma, que no sirve para aviación. En el primer párrafo de la norma IRAM 4066 dice, esta norma no sirve para ruidos aeronáuticos o ruidos de tránsito ferroviario o de barcos. Entonces ya de por sí empiezan mal. No presentan tampoco los certificados de calibración, que si uno hace una medición que quiere que tenga validez legal, el aparato que se llama sonómetro, con el cual uno mide el ruido, mide la contaminación sonora, tiene que estar certificado con un certificado de calibración trazable a una calibración del INTI. ¿Está bien? Eso no lo presentan, si bien dicen cuáles son los aparatos que usaron con los certificados, no presentan la copia, con lo cual tampoco las mediciones. Pero independientemente de eso, incluso los datos que ponen muchos de los datos están mal tomados. Por ejemplo, ellos toman datos de contaminación para saber, digamos, el ruido que hace un avión. Lo primero que hay que hacer es medir el ruido de base y después medir cuando está pasando el avión. Entonces uno después puede hacer la comparación. En muchos de los datos discúlpame que te interrumpa, Guillermo. Si lo bajamos a la gente se le traduce automáticamente por lo que vos contabas, ¿no? Claro, ves la panza que te baja muy arriba, muy cerca del techo, te vibran las cosas, más allá del movimiento que tiene, que no tenías antes, y el terrible ruido de la turbina. Es un sonido agudo, denso. Sí, eso se puede vivir. Se puede vivir. No hace falta ningún aparato, ninguna medición. Claro. Pero bueno, ellos toman datos que en algunos casos cuando pasa el avión le da menos que el ruido de base, que puede pasar que uno en la medición de campo te dé eso, pero metodológicamente es incorrecto ponerle un informe. O datos de valores máximos de ruido menores que el promedio, bueno, ese tipo de cosas. ¿Cuál es el impacto real que mide Aeropuertos Argentinos? Bueno, ellos hicieron las mediciones con muy pocos vuelos porque las hicieron incluso antes de que esté volando Flybondi. Simplemente con algunos despegues de Hércules hicieron las mediciones. En todas las mediciones, incluso aplicando esa norma que de 40 centímetros le da que es un ruido que es molesto para la comunidad. Un solo. Entonces imagínate un montón. Una rutina de vuelos es otra cosa. Bueno, después de esto, que tiene muchos otros errores ellos presentan otro informe que lo presentan un par de días antes de que se haga la audiencia pública, con lo cual ninguno tuvo tiempo de leerlo. Incluso si uno quiere bajarlo de la página de la justicia, aparecen todas las figuras, aparecen manchones negros, o sea, es prácticamente ilegible el informe ese, con lo cual uno no tenía datos. Pero algunas tablas uno podía ver. Una de esas tablas es la que dice cuál va a ser la contaminación ambiental por contaminantes atmosféricos de la emisión de los motores, de la combustión de los motores, como puede ser dióxido de carbono, monóxido de carbono, gases orgánicos volátiles. Pero eso es porque pasan muy cerca. Y material particulado. Eso todos los motores desprenden, incluso los autos desprenden. Sí, pero al tener poca distancia. Claro, eso, digamos, en la aproximación y el despegue, que son las fases que contaminan, la proximidad te da esa dispersión. En cada ciclo, ellos calculan, en cada ciclo de aterrizaje y despegue, desparrama, digamos, o emite una cierta cantidad de contaminantes. Entonces, en base a esa cantidad de contaminantes, a toda la operación que va a haber, ellos pueden tabular qué emisión hubo en el año 2017 en total de todos los contaminantes y la emisión que hay ahora, que está proyectada para todo 2018, ¿no? Entre las operaciones que ya hubo y las que están proyectadas de esta mitad. ¿Esa información sí es precisa? Esta información está en el informe, o sea, es lo que ponen ellos, y son los números que te pasé a vos, que muestran un aumento impresionante de la cantidad de contaminantes liberados en la atmósfera del año 2017 al 2018. Te leo algunos, por ejemplo, por dióxido de carbono, de 2017 a 2018 se incrementa un 7.100%. Bien. Solamente por dióxido de carbono. Casi como la economía nuestra, sí. Más o menos. En hidrocarburos, un 517%. En óxido de nitrógeno, que es el causante de la lluvia ácida, un 10.600%. Los valores son como terribles, y si pensamos que, digamos, lo que hizo Guillermo, lo tiraste en tiempo, dijiste, arrancaste con 30 vuelos, esto es con un promedio de 30 vuelos, ¿verdad? Sí. 30 vuelos diarios,
Y acá están prometiendo una serie de 300 vuelos. Que es Sí, solamente de acá a 2021 se va a duplicar la cantidad. 3 años. Se va, o más que duplicar, en 3 años. Ahora Después a la proyección, digamos, la proyección de máxima es convertir el Palomar en un nuevo aeroparque. Con Ahora, 300 movimientos. justamente, ahí se va a multiplicar por mucho más este número, ¿no? ¿esto es propio de la actividad, esta contaminación? Esta contaminación sí es propia de la actividad. Sí. Yo te pongo un ejemplo más crítico, me queda poquitito tiempo, qué lástima. No tienen radarización. Al parecer... Carece de la misma. Estamos hablando de 20, 30 el vuelos. elemento de aproximación que se llama ILS no funciona lo bien que debería funcionar, entonces le cuesta mucho en días donde hay lluvia O bruma. O se nubla un hacer la poco. aproximación Bueno, a los aviones, a ver, más que son pilotos que no conocen porque son el sábado- general extranjeros y Los que la pilotos pista son tampoco- extranjeros. La Los mayoría. pilotos parece, sí, yo no quisiera meterme en ese tema. No, Claro. Pero, por ejemplo, el pareciera sábado- que hay varios que son, sí. El sábado hubo un caso, digamos, paradigmático, que es un día de pleno sol, como tuvimos el sábado pasado, y se suspendieron un montón de vuelos porque no salían. Sí, quedaron Vamos, no sé qué cantidad de gente Esto va varada. más allá de la ineficiencia que ha demostrado, digamos, y que demuestra día a día Flybondi. Esto va más allá de eso. Tiene que ver, digamos, con la base de Palomar, tiene que ver con una base en la que teníamos vuelos, sí, teníamos los Hércules, que eran vuelos que tendríamos 2 o 3 vuelos por semana. No era más le que hacía, eso. Sí, era si Estamos uno ve- hablando de 30 ahora y de 300 en un tiempo. Estamos hablando de vuelos de aviones que esperan para aterrizar. Guillermo, vos, ¿cuándo conociste esta problemática? ¿Quién te convoca para dar este tipo de información? Bueno, se a los empezó vecinos? hacia fines del año pasado, se empezó a hablar en algunos medios, Sí. empecé a ver qué iba a pasar, porque parecía que era todo así medio irreal, que no iba a ser, que iba a ser, no sabía bien qué iba a pasar. Hoy es una realidad. Hoy es una realidad. Sí, yo me conecté, fui a algunas reuniones que hicieron los grupos de los vecinos de Hurlingham, Sí. y a partir de ahí empecé, estuve en la base cuando se hizo la inspección ocular. Bueno, aparte yo también tengo historia con la base porque yo fui al colegio que está dentro de la base, que ahora quedó dentro del aeropuerto. Claro. Así que también tengo historia ahí, y aparte de ser vecino de ahí. ¿Pensás que puede tener solución esto? Y la única solución es que, porque si sigue así, es todo para aumentar la cantidad de vuelos, no Claro, es para quedarse acá. No, No, se va a quedar acá. de hecho, lo va a aumentar. O sea reconocen. que la única forma es que esto se deje de ser un aeropuerto comercial. Tengo que cerrar. Dijiste que Hurlingham, Palomar y Aedo son zonas no compatibles con el desarrollo humano a partir Sí. de esto. Si uno- ¿A tanto se amplía? Y eso lo dice, no lo dice porque no lo informe, puede claro, decir, claro. pero obviamente, en las obviamente. curvas de ruido uno puede ver de 2017 a 2018 como en la curva, en general las reglamentaciones internacionales dicen que la curva de 65 decibeles es la curva que como es el límite para la planificación del territorio. O sea, en zonas donde el ruido sea mayor que 65 decibeles promedio, hay que tener mucho cuidado en hacer la planificación. Esa zona en 2017 estaba toda dentro de la base, o sea, el ruido propio de la integración del ruido te daba toda esa zona dentro de la brigada. Ya en 2018 llega hasta la autopista esa zona. No. Y en 2021 va a llegar hasta las vías del ferrocarril Sarmiento. Esa zona de ruido promedio mayor que 65 decibeles. O sea que si esa zona fuera despoblada, estaría impedido uno de hacer urbanizaciones en esa zona. Al estar poblada, lo que va a pasar es que toda esa zona se va a ver afectada, porque ya está poblada. En virtud del crecimiento de la actividad. En virtud del crecimiento de la actividad. Todos esos datos que dio Guillermo y que compartimos, todas esas partículas son cancerígenas. Todas. Nos están tirando con Cancerígenas spray. y causan enfermedades respiratorias. Exacto. No termina el tema acá, Guillermo. Además de como vecino te vamos a volver a invitar. ¿Puede ser? Bueno, sí, Nos sirve que nos cuentes desde el otro lado, porque ninguno de nosotros entrando a internet a informarse lo puede razonar y entender. Por eso vos sos físico y bienvenido entonces Bueno, al muchas programa. gracias por la No, invitación. gracias a vos.